de la armonización legislativa, yo les diría que es un tema novedoso, incluso para los que somos abogados, no se usa mucho el concepto. Implica varias cuestiones. Primero, armonización hay de tres tipos básicos. Tenemos una armonización legislativa, que es la que seguramente la mayoría de los que estamos hoy en esta charla hemos escuchado, y que implica efectivamente que todas las leyes del país, todas, tengan una concordancia con los instrumentos internacionales. Esta armonización va a implicar que muchos de los puntos bajen, se aterricen en la legislación. Y cuando digo la armonización legislativa, no me refiero solo a los estados. Yo les quiero decir que los estados han hecho un ejercicio muy serio en este sentido. La mayoría de los estados tienen, por lo menos yo tengo un registro puntual de alrededor de 15 o 16 estados que tienen un ejercicio muy serio con paquetes legislativos para la armonización. Pero hay una cosa muy interesante. El Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados, ha mandado exhortos a los congresos locales diciéndoles, oigan, tienen que armonizar porque es una de las recomendaciones y porque además es obligación de los legislativos. Ha hecho foros estatales y regionales, perdón, para revisar cómo van estas armonizaciones, incluso los parámetros que pide o exhorta la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Equidad de Género es que se armonice teniendo una ley de igualdad estatal, teniendo una ley de acceso estatal y por lo menos reformas al Código Penal y al Código Civil. Es lo que se considera lo mínimo que se espera en la armonización. Pero hay algunos detalles. ¿Cuáles son los detalles finos de este tema? Y la armonización de las leyes a nivel federal, porque tal parece que el Congreso es como San Camilo, encaminan las almas pero no va. Entonces tenemos el problema de que no hay armonización federal. No se ha armonizado ni el Código Penal Federal, bueno, el Código Civil Federal, hay un Código Civil Federal que lo único que hizo con buen juicio fue derogar el adulterio, porque como estaba a nivel federal, el adulterio solo podría haber sido en recintos como Los Pinos, en espacios federales. Entonces sonaba un poco extraño que siguiera el adulterio en ese contexto. No se ha armonizado, por supuesto, la Ley Federal del Trabajo, ni en materia de igualdad, ni en materia de acceso a la justicia, ni en materia de el acceso a una vida libre de violencia. Se podrían hacer cosas sensacionales en materia laboral. No se ha armonizado, que me cuentan, la Ley General de Salud, fundamental. Por ahí vi una propuesta de reforma a la Ley General de Salud que si algo tenía, sé que no sé si ha subido ya el dictamen, pero estaba en la Gaceta Parlamentaria ya, que creo que tiene una sola cualidad: está muy lejos de los instrumentos internacionales. No solo no está armonizada, sino tiene una gran lejanía y contradicción con los instrumentos internacionales. Ya se podrán imaginar todos los contextos que dicha propuesta tiene, ¿no? Se hablaba incluso de una ley general de mediación familiar, cuando Naciones Unidas ha insistido hasta el cansancio el tema de la mediación en materia de violencia familiar, cuando la Ley General de Acceso no lo contempla. Y también el Congreso de la Unión ha tenido un severo problema de memoria, un Alzheimer institucional, porque la Ley General de Acceso la aprueba en febrero del 2007. El presidente Calderón emite el reglamento de la ley en marzo del 2008.
Y en diciembre del 2008 se hace la famosa reforma penal, en donde se habla de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y donde ha generado que todo el país y todos los poderes judiciales del país estén considerando que hay un nicho generosísimo de oportunidad para que todos los asuntos que le generan al tribunal agobio, claro, cuáles, los divorcios y los de violencia familiar, pasen a la mediación, a la conciliación. Ustedes deben saber que cuando se aprobó esta reforma penal, hubo un voto en contra, marcaron su posición en contra la fracción parlamentaria de Alternativa, de nuevo la diputada Marina Arbizu, y ella no aprobó, se reservó y estuvo en contra por un simple detalle, porque no quisieron poner los diputados que se favorecían los medios alternativos de solución del conflicto, salvo en los casos de violencia de género. Ella solo pedía que se pusiera la frase salvo en los casos de violencia de género. Y entonces dijeron, no podemos incluirlo porque en sí ya la reforma es una reforma de excepción a la Constitución. Entonces, bueno, ahí tenemos de entrada ese problema en cuanto a la forma en que se fue estructurando la reforma penal. Y en este contexto vemos entonces que hay una armonización legislativa parcial en el país, de entrada. Solo se están armonizando los estados. Con sus dificultades, con sus debilidades, el Estado, los estados libres y soberanos de nuestro país han ido más a la cabeza que la propia federación. Han tenido, y ahorita lo vamos a platicar, cómo han vivido, cómo ha impactado esta armonización. Cuando hablo de armonización legislativa, me refiero exclusivamente a la que va a realizar los congresos estatales y el Congreso de la Unión. Pero hay otro tipo de armonización, dos que hemos perdido de vista y que no le hemos hecho mucho caso, porque nos hemos enfrascado como país, los grupos académicos, los grupos, los observatorios, los activistas, se han enfocado básicamente al tema de la armonización legislativa, pero hemos perdido de vista la armonización normativa. ¿Cómo es eso? La armonización normativa va a implicar, fíjense ustedes, que los ejecutivos estatales y municipales, o sea, los de los órdenes de gobierno, vayan a modificar sus reglamentos, van dos también, en el caso de los municipios, con los instrumentos internacionales. Esa armonización no se está haciendo del todo. Si hay estados que ya están aportando sus reglamentos, hay estados que están teniendo ejercicios muy interesantes de armonización municipal. Y fíjense que, no sé, yo sé que la gente que está siguiéndonos a distancia pertenecen a otros estados, y qué bueno, porque en el Distrito Federal lamentablemente no valoramos en toda su dimensión lo que es el municipio. Pero sin lugar a dudas, la armonización en los municipios es fundamental para el acceso a la justicia de las mujeres, porque son los que tienen la inmediatez, son los que pueden operar y los que van a hacer la diferencia y el cambio. Claro, hay municipios que no han dejado ni participar a las mujeres en los procesos electorales, pero digamos que tienen una labor impresionante. El cambio está a nivel del país, en los municipios, sin lugar a dudas, con la fuerza del Estado, pero en el municipio. Y tenemos un tercer tipo de armonización que poco le hemos hecho caso también, y es la armonización judicial.